voy a decir dos cositas, unas breves palabras. Primero también agradecer por esta tarea de la moderación que me dieron esta noche. Es un honor estar moderando y acompañando a los poetas en el conversatorio de hoy, en torno también a la figura de Juan L. y de escucharlos a ellos, por supuesto. La posibilidad de conocer o leer el material de Miguel Ángel, en primer lugar a partir de los prólogos y estudios críticos de los poetas que yo estaba estudiando, y eso me llevó después a leer la poesía de él. Y en relación a esto, esta idea muy breve, yo simplemente quería destacar el valor de los lugares de mediación, ¿no? Porque la lectura de los prólogos, en el caso de la experiencia personal mía, fue el medio a través del cual yo aprendí a leer poesía, aprendí a estudiar, aprender a ampliar también esa mirada de lectura. Y mediaciones tenemos en esas lecturas, en los textos críticos, tenemos en estos espacios, tenemos en YouTube también cuando los vemos leer, ¿no? Y de esa manera, quienes no somos escritores, pero estamos acá disfrutando de la poesía, tenemos la posibilidad de conocer y de llegar a ese lugar, ¿no? Y en segundo lugar, hablar acerca de Juan L., también, que es un poeta tan emblemático, tan mítico de acá de Entre Ríos, y el poder, una idea que tenía presente era la oportunidad de escuchar a ellos, también a ver de qué manera Juan L. traspasó, ¿no? Su experiencia como lectores y como escritores después. Teniendo en cuenta una idea que leí justo hoy en la tarde, pero que me pareció maravillosa para traerla acá a colación, de María Teresa Gramulio, que dice algo así como que cuando los poetas hablan de los otros poetas, están hablando también de sí mismos. Y creo que la charla hoy acerca de Juan L. es una posibilidad de hablar de Juan L. y también, ya que estamos acá con ellos, de conocerlos a ellos. Y la apertura del conversatorio tiene un propósito amplio y fluido para, empezar hablando acerca de Juan L. Miguel Ángel Frederic lo conoció, tuvieron una amistad muy fuerte, por una cuestión generacional. Martín y yo, y muchos de los que estamos acá, como hemos sido lectores. Pero bueno, empezar a hablar de Juan L. a partir de experiencias lectoras es uno de los primeros disparadores, o las experiencias personales, también su relación con la generación de los poetas, o los poetas que estuvieron al lado de Miguel Ángel en este caso, y tirar la pelota para ver en qué dirección se va con el motivo de Juan L. Ortiz. Bueno, muy buenas noches. Gracias por haber venido, estoy contento, emocionado, y tenía ganas de empezar así, ya que es la experiencia con Juan L., si me pudiera dejarme atravesar por un poema de Juan L. que dice así: rosa y dorada la ribera rosa y dorada. Febrero, y ya estás, belleza última en el cielo y el agua. Etérea, pero ya estás, vapor flotante de un sueño que parece de flor y es de un lúcido pensamiento que se busca y se suspende mientras el cielo es un ardor sensible. Por los caminos pálidos entre la hierba oscura, el alma es un olvido hacia una orilla eterna. Bueno, y ya que vos mencionaste esto de la mediación, yo soy docente, ¿no? Doy clases en secundaria, y muchas veces también me da la impresión que el primer paso es decir, leamos el poema y vemos qué pasa, vemos cómo resuena en cada uno. Yo leo este poema, lo recito, a veces lo recito a mi compañera, y digo, no, me desborda totalmente lo que puedo comprender de este poema. Porque siento que a veces está ese prejuicio de que la poesía es difícil o no se entiende, y bueno, quizás nunca hay algo que entender único, sino que se habla a múltiples lecturas. Entonces también me parecía bien como de ser hablado por panel y arrancar así. Buenas noches, muchísimas gracias por la cálida presencia de ustedes. Yo voy a empezar leyendo un poema no de, sino a Juan L. Entre galgo y ciprés,
brisna borrosa, el agua al pie, la brisa por visera, junto al río que olvida su ribera, de la tarde perdida se desglosa la lámpara cimera de una rosa, casi mi rosa, entre la luz postrera. Después, la sombra ya, la sombra entera, sobre el agua insepulta y vagorosa, y entregado parece el ancho día al cruento filo de la lejanía, como un delta de olvidos que hasta duele. Pero basta una luz para la huella, y por esa luz de la primera estrella, sin sombra, eterno ya, vuelve Juanele. Tuve sí la suerte de conocerlo, más que la suerte de conocerlo, la suerte de tratarlo, y más que la suerte de conocerlo y de tratarlo, la suerte de que la infancia de Juanele haya pasado en mi ciudad, donde hizo su escuela primaria, donde pasó su adolescencia, donde tuvo las primeras impresiones de la selva de Montiel, cosa que creo que es esencial en su literatura, y lo hizo en uno de los departamentos, en uno de los distritos del departamento de Villaguay, que lindan con el río Gualeguay, que no solo fue el río de Juanele, sino que, como me dijo una vez un querido profesor de Concepción de Uruguay, el río Gualeguay es el río de la literatura de Entre Ríos. Bueno, acá estamos y dispuestos a continuar. Podemos empezar por relatando anécdotas, de acuerdo a todo el caudal que tenemos a disposición. El público también puede hacer preguntas, así que estén, digamos, dispuestos para eso. O ya que lo mencionas, podemos empezar hablando acerca del río Gualeguay, ¿no? Si el río Gualeguay ha sido efectivamente un río vertebral de la literatura entrerriana, es cierto también que no siempre fue el mismo río en la poesía entrerriana. Juanele tuvo una manera de decir el río que cambió, ¿no? Las significaciones anteriores, y sigue cambiando. Un término que vos habías empleado en alguno de los textos es el río Gualeguay como un río doméstico, que también da lugar a distintos afluentes, distintas imágenes de su fluir. Sí, digamos, el río Uruguay, que es un río internacional, como lo es el Paraná, son ríos con una historia, con una civilización. Los compartimos con otras lenguas, los compartimos con otras provincias, los compartimos. El Gualeguay es un río doméstico que nace de los Arrocitos para allá en el departamento federal, y que en Villaguay se hace hombre. Se hace hombre porque recibe el afluente de una serie de arroyos que son casi ríos, en términos cordobeses deberían ser ríos, esos arroyos, que, luego Yantala y en Gualeguay es el río, es el puerto, es otra historia, ¿no? Una historia que Ulises Miguel apenas si llegó a sus bocas y no fue más adelante. Pero el poema Gualeguay es uno de los poemas esenciales de Juanele. Creo que hay dos poemas esenciales en su obra, que son el Gualeguay, por un lado, y por el otro lado, el poema a Villaguay. El poema Gualeguay acaba de ser traducido al francés, publicado en una edición bilingüe en París, por Guillaume Contré y Vicente Weber, que han sido sus traductores. Hay una intervención allí de Sergio Delgado, que es el que prologa mis obras reunidas y editadas por Eduner. Pero bueno, es un poema complejísimo para ser traducido, y sobre todo complejísimo para ser traducido por los franceses. Los franceses, como los ingleses, tienen la íntima convicción de que la literatura francesa es la literatura universal, que la literatura inglesa es la literatura universal. En consecuencia, son muy pocos traductores, ¿no?
cosa que no sucede con los españoles o los portugueses o los italianos, que tienen otra, menos con nosotros, que tenemos otras concepciones de la literatura universal. Sí. ¿Vos tenés un poema cuando vas en Gualeguay, no me equivoco? Sí, sí. Sí. Para que lo pudiéramos escuchar. Lo vamos a escuchar. Ok. Lo vamos a escuchar. Incluso ese poema habla de las marcas que dejan cuando el río desaparece. Sí. Se ha dicho que es un poema del silencio, ¿no? Un poeta colombiano ha hecho un documentario precioso. Pero bueno, no viene a cuento. Lo cierto es que el Gualeguay es la propia geografía de Entre Ríos, la orografía y la hidrografía, hace que al estar formado por colinas, todos los cursos de aguas en esta provincia discurran de norte a sur, de este a oeste, discurran, nadie puede saber un punto cardinal si mira cómo corren las aguas, cosa que sí pasa en los límites de la provincia, pero en el interior no es así. Los arroyos corren y bajan de cada una de las colinas, ¿no? Hay dos grandes sistemas de cuchillas, ya sabemos, la cuchilla grande y la cuchilla de Montiel, que hacen de divisorias de agua hacia el Uruguay y hacia el Gualeguay, y hacia el Paraná y hacia el Gualeguay. Es decir, el Uruguay o el Paraná están recibiendo solo la mitad de esas colinas, mientras que el Gualeguay la está recibiendo de todos lados, de toda la provincia. En uno de los poemas de Fuego de Bienamar digo que es la mano que me sostiene en secreto la provincia. El poema de Juan L. sobre el Gualeguay es un poema minuciosamente eterno, ¿no? Un recorrido poético, pero también geográfico, ¿no? Y también amoroso de una tierra y bueno, un poema que ha permitido ser editado muy lejos de acá, en otra lengua, en edición bilingüe, es suficiente dato de la certeza del valor de esa obra. Como decías, la mirada sobre el río, no solo sobre el río Uruguay, sino sobre todos los ríos, ha ido cambiando con el tiempo. En primer lugar, porque los ríos cambian, pero también cambian los lenguajes, cambian las épocas, cambian las influencias, cambian los modos de abordar la palabra y de abordar el mundo, ¿no? Pensaba, a partir del río podemos pensar otras partes también del paisaje, ¿no? Porque el paisaje en la poesía es un elemento, la poesía entrerriana particularmente es un elemento característico. De hecho, muchas veces nos pasa a los lectores, digo nos pasa porque yo he pasado por ese lugar y conversando con alumnos o alumnas, etcétera, otros lectores, hasta puede aparecer el prejuicio de que la poesía entrerriana habla siempre del paisaje, no habla de otra cosa, ¿no? Y es cierto que ese paisaje no solo va mutando, sino que está compuesto de múltiples elementos, de múltiples temporalidades. Está el campo, ¿no? Pero está el alba, de los amaneceres y de los atardeceres. También está la lengua guaranítica y también están los ranchos, ¿no? También está la pobreza, también está la miseria, que es una de las características que está muy presente en la poesía de Juan L. Esa mixtura de las lenguas. Entonces la pregunta va un poco, tal vez, de si ustedes creen que esa combinación es un elemento constitutivo de su poesía, o hay algo que va más allá también. ¿Cuándo los ha interpelado a ustedes más? Si un elemento por encima del otro también. Hay textos con el mismo título que lo podemos traer desde Martiniano de Leguizamón a la obra. Martiniano de Leguizamón tiene un texto que se llama La inundación. Habla de la inundación y obviamente, como él era nacido en Rosario del Tara, habla de la inundación del Gualeguay. La inundación del Gualeguay, en la perspectiva de Martiniano de Leguizamón, es el dueño, ¿no? Es el dueño de su feudo provinciano, es el patrón de la estancia, es el dueño de los bienes y de los animales, y solo se refiere a la inundación como, bueno, digamos, ese hecho fortuito que cada tanto pone de manifiesto el riesgo o el coraje de sus peones. Habla el patrón de estancia de sus peones, y esa es la inundación para él, todo lo que sus peones hacían para salvar las vacas. Hay otra inundación que aparece en los cuentos de Juan José Manauta, donde la cosa es distinta.
la inundación viene hacia las tierras blancas. Las tierras blancas que, bueno, quienes hemos vivido y vivimos a orillas del Uruguay, sabemos que existen eso, en el campo suelen llamarse barreros, que son tierras blancas y que son tierras arcillosas, que son tierras que en la sequía se transforman en un talco y que cuando viene la inundación son tierras yermas, son tierras pobres, son tierras donde no va el ganado, donde no van los árboles y donde solo viven los pobres. Esa es la visión de Manauta, ¿no? Manauta, que fue, bueno, no solo amigo, sino casi un alumno de Juan L. Para Juan L., la inundación también revela ese, digamos, fenómeno cósmico, más que acuático, donde, bueno, todas las criaturas, ¿no? Inclusive la humana, la más desamparada de las criaturas humanas, es, ¿no?, sobrellevada por ese temporal, pero no solo sufre el hombre, sufren todas las criaturas al perder su lugar natural, ¿no? Sí, yo creo que una de las grandes enseñanzas de Juan L. es justamente en relación a una idea de paisaje o de río, es toda esa profundidad y eso que dice Miguel, como que esa conmoción que se genera en los animales, en los bichitos y en los seres humanos, y algo de Juan L. en el tratamiento porque esa es la cuestión, no fue el tema del río, pero como la manera singularísima de Juan L. de tratar el tema del río. Y por ejemplo en Juan L. está esa tensión entre la belleza que puede tener el paisaje y esa epifanía y esa inminencia de revelación, y a la vez el dolor de los que pasan frío en la orilla, o el dolor de los que, ¿no?, sufren, ¿no?, una creciente, ¿no?, porque el río también tiene ese doblez, ¿no?, el río que es playo y de repente crece muchísimo, y esa tensión está presente, y ahí se vuelve mucho más compleja, digamos, la manera de tratar esa cuestión del río Juan L., y del paisaje, que tiene que ver mucho con lo humano, ¿no? Y algo que Juan L. por ahí incluso en las entrevistas, ¿no?, de que él dice ser muy, muy sensible incluso al dolor del bichito, de la hojita que crece, ¿no?, como una especie de fraternidad cósmica, usa la palabra, ¿verdad? Voy tirando algunos otros disparadores a partir de lo que vas comentando. Así como está presente ese dolor inmediato, ese río inmediato, ¿no?, esa piedrita de los animales, esa naturaleza, que de hecho Juan L. utiliza mucho los pronombres, ¿no?, que marcan esa distancia inmediata. Este lugar, en este momento. Y aquí también en su poesía están las traducciones. Hago la conexión con esa otra literatura que viene de otras lenguas, porque parte de un trabajo que vale mucho la pena recuperar de cuáles son sus traducciones. Son muchísimas las que hizo, algunas están publicadas, otras se conocen rastreando en los archivos de los diarios, pero entre lo que se puede conseguir de traducciones en los años 30 hay un montón, otra tal vez un poco más difícil. Pero claro, leía muchas literaturas en otras lenguas, y cómo entraba eso con ese mundo inmediato de Juan L. ¿Dónde está la conexión? ¿Cómo podemos entrar a esa inflexión? Bueno, a ver, en primer lugar, recordemos que el primer trasvasador de la lengua guaranítica, que es una lengua ágrafa, una lengua sin escritura, el primer trasvasador es Antonio Ruiz de Montoya en el siglo XVII, y como en el guaraní hay 15 vocales, él se vio obligado a utilizar no solo el acento agudo, tenemos normalmente en castellano, utilizar también el acento grave y el acento circunflexo que nos viene del francés, ¿no? Es notable en Juan L. también, dado su conocimiento y su lectura constante en francés, bueno, una cantidad de galicismos, más allá de ¿cómo diríamos?, el inventario de voces guaraníticas que hay en Juan L. Juan L.,
al darse a la recuperación del paisaje y de la tierra por la palabra, ¿no? Una concepción especialísima que él tenía de la relación del hombre con el paisaje. Hablaba prácticamente de una consustanciación de la criatura con el paisaje, no un hablar de afuera, sino un ser uno ese paisaje, sentir, percibir ese paisaje. Juan L. Atraviesa todos los pliegues de la lengua castellana, el pliegue sintáctico, el pliegue morfológico, inclusive el pliegue semántico, ¿no? Juan L. atraviesa el lenguaje de tal manera que siempre pareciera que él nos está hablando del otro lado de la lengua, ¿sí? No es de esos escritores que con arte, con oficio, con talento, con creatividad pueden deslumbrarnos con el uso de la lengua, sino que Juan L. tiene una posición como si nos estuviese hablando del otro lado. Es como si ya hubiese atravesado el lenguaje y él estuviese recién ingresando a este mundo de nosotros. Por eso tiene esos párrafos tan extensos que terminan con una pregunta, solo un signo de pregunta, cosa que no es propio del castellano, es propio del inglés, utilizar únicamente el signo de pregunta final. Juan L. es como que se va tanteando este mundo al cual él está llegando con este lenguaje del otro lado, ¿no? Esto ha llevado un poco a cierta, ¿cómo diríamos? Y aquello de lo de Proust, ¿verdad? Lo de el sabor de una lengua extranjera, pero dentro de la lengua española. O sea, ¿no? Es como decir el matiz Juan L., que queda dentro del castellano, pero que parece como crear a su propio país. Claro, El país del sauce. Pero se va aprovechando de cierta eufonía guaranítica, lo cual le da ritmo y música, porque el guaraní es una lengua poliaglutinante. Guaraní es una lengua que con 4 sílabas correspondientes a 4 palabras puede hacer una palabra nueva, y los hablantes reales del guaraní saben hacerlo. Entonces es una lengua absolutamente abierta, donde todo hablante puede ser un creador. Y además, al hacer esa síntesis de sílabas de distintas palabras, cada concepto no es un concepto a la manera racional, cada concepto es una imagen, y esa imagen es una imagen cosmológica. Entonces, cuando nombran el caraguatá, por ejemplo, para decir una hierba más o menos maldecida, ¿no?, en nuestros campos, donde hay un caraguatá, a los 6 meses hay 8 hectáreas, y al año hay 200 hectáreas de caraguatá. Eso se sabe. Bueno, caraguatá quiere decir pie de la sombra que anda sola. Esa palabra quiere decir todo eso, porque están definiendo cosmológicamente la costumbre de esa hierba, yuyo, planta, ¿no?, que tiene la costumbre de reproducirse tan velozmente que para ellos era algo que andaba solo. Así, es decir, cuando uno puede hacer etimológica del guaraní, está descubriendo la poesía. Y cuando la hace, como en mi caso, que soy bastante ignorante de la lengua del guaraní, pero conozco su proceso, cuando uno traduce mal, ese error es maravilloso y es nuestro. Ese juego se puede hacer con toda la lengua, ¿no? Después no dejé de pensar, Juan L., que también hizo traducciones del chino, ¿no? Y en la cultura china es muy importante el concepto de vacío, pero el vacío es también el aliento en lo chino, digamos, ¿no? Es como vaciar, pero para volver a impulsar o renacer. Y no dejo de pensar que ese efecto de vaciamiento, pero a la vez de élan, de empuje, como está presente en Juan L., no sé, pienso en el poema que recité, e incluso también pienso ese detalle de Juan L. que nombra meses, ¿no?, que yo recité febrero, ya estás, ¿no?
y eso aparece mucho en los poemas de Juan L., febrero, octubre, ¿no? Me recuerda mucho a la palabra el kibo, en los haiku japoneses, por ejemplo, no chino, japonés, oriental, ¿no? Lo conecta con la estación siempre, ¿no? De alguna manera con el cosmos de nuevo, ¿no? Sí, y otra cosa importante de Juan L. traductor, importante para hoy, y que hace a la actualidad de Juan L. Juan L. traducía en su momento a Hilari Boronca, hoy uno de los poetas nacionales por antonomasia de Rumania, no así cuando Juan L. lo traducía. Juan L. tradujo a Yannis Ritsos, uno de los grandes poetas griegos del siglo XX, hoy, no cuando Juan L. lo traducía. Es decir, Juan L. era un poeta joven que traducía a poetas jóvenes de países, ¿no?, como Francia o como Rumania. Es decir, hoy sería muy cómodo, yo tenemos amigos comunes que han traducido a Horacio, bueno, muy bien, es importante otra traducción de Horacio, pero supongamos que ya hay 10.000 y que Horacio está 10.000 años atrás. Acaba de traducir a Víctor Hugo, cosa que es muy importante. Víctor Hugo es muy importante sobre todo para los franceses, es muy importante. Pero bueno, Víctor Hugo también tiene su tiempo. Es decir, no tenemos poetas jóvenes, traductores de poetas jóvenes de lenguas amigas. Esto hace a la juventud de Juan L., a la docencia de Juan L., al ejemplo de Juan L. Me encanta. Juan L. en una entrevista tiene una expresión que a mí me gusta mucho, que él se autodefine y dice: yo soy un vigílico, ¿no? Bueno, alerta, desatento. Y me hace pensar que para mí lo que es la amistad de Miguel, que cada tanto se me llama o cuando nos juntamos y dice: leíste esto, leíste lo otro, entonces siento que es como alguien que te despabila siempre, y me encanta esta idea que él tira de como recoger el guante, ese como politismo potente que tenía Juan L. de traducir a contemporáneo. Bueno, ¿está sucediendo? ¿No lo hemos perdido algo de eso? Y siento que es una provocación interesantísima. O sea, con Miguel pasa eso, como que te vas con un mapa de un tesoro siempre que charlas con él, ¿no? Y decís, te van a estudiar idiomas ahora.